es en la presencia de Dios, donde se halla toda la clave de todas las cosas. Y tiene sentido por eso, ¿no?, que Jesús haya enfatizado tanto en que los discípulos recibieran poder para hacer la obra. Y cuando hablamos de la obra, evidentemente hablamos tanto del reino de Dios, de la extensión del Evangelio, pero de la obra de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras hijas. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Ahí es donde empiezan muchos de los grandes cambios. Hoy vamos a hablar algo que tiene relación, pero que creo que es un tema que siempre, a mi parecer, y yo lo he estudiado un poquito y lo sigo estudiando porque creo que es de estas cosas que tienen un valor más grande de lo que a priori a veces le podemos dar. Y es el tema que vamos a tocar hoy. Ahora se los voy a chivar. ¿Qué tal si primero hacemos una oración? Una oración poderosa y al final queremos que el Espíritu de Dios se derrame, queremos más de la presencia del Señor. Yo, dentro de todas las cosas que no sé, hay algo que sí, es que quiero más del Señor, quiero más de su presencia, y esa hambre genera contagio. Entonces, creo que estoy orando muchísimo para que podamos tener una vigilia, juntos y que podamos tener ese tiempo de búsqueda. Porque eso enciende los corazones, eso enciende nuestro espíritu, nos alimenta, nos ayuda de alguna forma a cambiar el chip y a meternos en el mood de, bueno, tengo que buscar más de la presencia de Dios porque queremos verlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Entonces, bueno, ahí podemos hacer una oración y vamos a orar porque, Señor, te necesitamos y te amamos, Señor. Tú eres lo más importante para nosotros, Señor. Y hoy te lo queremos declarar, porque lo pensamos, a veces está en nuestro corazón, pero hoy queremos declararlo, Señor. Eres tú lo más importante. Eres tú, Señor, el mayor tesoro. Eres tú, Señor, la perla de gran precio. Eres tú, Señor, aquel por quien vale la pena, Señor, dejar todo atrás para seguirte, Señor, para seguir tus pasos, para ser como tú, Señor. Padre, solo sabemos de ti, Señor, lo que nuestras mentes limitadas conocen hoy, Señor. Pero nuestro espíritu, Señor, está unido contigo y queremos que tú te reveles, que nos muestres tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro hoy. Dile al Señor, muéstrame hoy tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro. Quiero verte, Señor. Quiero verte en mi vida, Jesús. Y también quiero, Señor, que otros, Señor, te vean en mi vida, Señor. Quiero que tú manifiestes, Señor, de tu poder. Quiero que tú uses mis manos, que tú uses mi boca, Señor. Quiero que tú me des autoridad, Señor, para que cuando yo pueda, Señor, orar, cuando yo pueda hablar, Señor, haya un respaldo, Señor, que esté tu presencia ahí, Dios. Quiero que uses mis manos, Señor, que cuando yo pueda orar por alguien, que cuando yo ore por sanidad, cuando yo ore por cambio, cuando yo pueda ministrar a alguien, Señor, que hayan también cambios, Señor, que haya transformación porque estoy lleno de tu presencia, Señor. Vacíanos, Señor, vacíanos de nosotros mismos, vacíanos, Señor, de todo lo que no aporta, de lo que estorba, Señor, y llénanos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues bueno, resulta que esta semana estuve por La Esperanza, el Rosario La Esperanza, en Las Raíces, ¿les suena? No sé si alguna vez han ido por ahí. Creo que ustedes seguro que... sí, Stephanie seguro, también. Y está súper guay, yo era la primera vez que voy por ahí, está súper guay, me pareció súper bonito. Era todo como un bosque incluso. Hubo un momento en el que paré en la carretera porque me quería ver un poco el paisaje y paré como 2 minutitos y vi hasta manzanos. Y bueno, fue como si hubiera visto ahí un tesoro. Y vi hace tiempo que no veía manzanos, árboles de manzana. Cogí una manzanita, me la comí, estaba medio verde y tal, pero la disfruté tanto porque bueno... es bonito al final todo lo que nos rodea y al final el lugar, el sitio donde vivimos, ¿no? Pues estuve en La Esperanza y no estuve precisamente para comer manzanas y tal, sino que estuvimos en un campamento un par de días con Dani y partimos un poco la rutina que teníamos de la semana para poder participar en un campamento
de una iglesia donde, bueno, evidentemente, pues habían bastantes jóvenes. Entonces, el miércoles por la mañana, después de una noche súper intensa, porque nos pasaron un montón de cosas, fui a trabajar, trabajé unas cuantas horas, y luego me fui al campamento, medio dormido, medio irritado, medio sin entender un montón de cosas. Pero, ustedes se acuerdan que el domingo habíamos hablado de la presencia de Dios. Y yo le había dicho que, Señor, yo quiero más de tu presencia. Y bueno, ahora luego le voy a contar un chisme ahí que me pasó. Pero bueno, el tema es que estuvimos con varios jovencitos y otros no tan jovencitos. Y estuvimos hablando sobre cómo Dios se revela en nuestra vida y la importancia en nuestra vida cotidiana de tener clara nuestra marca de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de una cosa, porque luego hablaba con ellos, y uno de ellos me pregunta, me dice, mira, pero ¿cómo fue que tú empezaste a servirle al Señor? Entonces yo empecé a echar el cuento de que cuando yo tenía 13 años, 12 o 13 años, yo estaba en una reunión de hogar, en una célula, y ahí fue donde yo sentía que Dios me estaba diciendo, te quiero usar, quiero que me sirvas, quiero contar contigo. Y yo sin entender mucho con lo poco que sabía en aquel entonces acerca de Dios, pues yo dije, bueno, Señor, yo primero puse un montón de excusas porque decía, bueno, yo no tengo grandes talentos, no tengo grandes cosas para sorprender, pero bueno, yo acepto, ¿no? Yo doy un paso y doy adelante. Entonces, en aquel momento empezó mi vida ya como discípulo, ¿no? Crecí conociendo al Dios de mis padres, que me hablaban de Jesús, amando al Señor, enseñándome a amar al Señor, pero en aquel momento empecé ya mi vida como un discípulo y empezar a seguir a Jesús. Y me di cuenta de una cosa, que nos cuesta muchísimo interpretar que Dios está obrando todo el tiempo en nosotros, incluso a pesar de nosotros mismos. Y nos cuesta verlo sobre todo lo vemos a veces más evidente en otras personas. Pero es que luego, o sea, ese reflejo de que vemos en otras personas, también es porque dentro de nosotros muchas veces estamos dudando hasta qué punto Dios está obrando en nuestra vida de forma muy inconsciente, porque esto siempre es muy sutil. No vamos diciendo por la vida, Dios se olvidó de mí, yo no conozco a nadie que vaya diciendo eso. Pero inconscientemente, a veces pensamos como que nuestra vida va continuando un curso y tal vez que aquellas cosas que Dios estaba haciendo o está haciendo en mi vida, de pronto, bueno, como que se van quedando ahí, ¿no? Lo cierto es que de absolutamente todo, siguiendo lo que nos dice la Biblia, incluso aquello que más menospreciamos de situaciones y de nosotros mismos, nos ayuda para bien. Y esto usted lo sabe porque lo dice Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de las preguntas que tenían todos los pibitos y las pibitas, todo era siempre en plan, bueno, pero es que yo sí sigo a Jesús y amo a Jesús y quiero hacer su voluntad, pero luego nunca me termino de sentir, creo que nunca estoy como a la altura de servirle. Yo también quiero servir a Jesús, pero luego me doy cuenta de que en el colegio pues a veces me porto mal. O yo siempre quiero seguir a Jesús y tal, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahí? ¿Cuál es mi papel en el que yo pinto? Incluso, a veces lo vemos en otras personas. Personas que vemos que Dios está obrando con ellas, pero de forma tan sutil, que nos apresuramos incluso a decir, bueno, esa persona está lejos de Dios, ¿no? Yo me acuerdo, esto lo decíamos mucho en mi iglesia, dice, no, ese está apartado. No, ese está apartado. ¿Y cómo está Arielito? No, Arielito lleva ya unos cuantos domingos sin venir, pero ya anda apartado, ese está... O no, ese está... No, ese está, bueno, está con su crisis de fe, está flaqueando en la fe, está apartado, está rebelde también, no, está un poco... La madre, yo me acuerdo siempre las madres, ¿no? No, es que mi hijo está en una etapa rebelde y no, quiere como está rebelde, no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y es como que segmentamos nuestra vida y la vida de otras personas, evaluando, ¿no? De alguna forma con nuestros criterios, porque ni siquiera lo hacemos con mala inconsciencia, es una forma de expresarlo. Segmentamos como en qué partes de nuestra vida hemos estado más cerca o más lejos de Dios.
como que no estoy, en esta etapa de mi vida estaba muy, muy, muy cerca de Dios y aquí, bueno, aquí me costó un poquito más porque resulta que me echaron del trabajo, entonces empecé a tener una gran crisis de fe. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, el verso 6, dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, aquel que inició su obra y su desarrollo en nuestra vida, no se rendirá, ni se apartará, ni se dejará, ni se alejará, ni nos dejará solos, incluso en el peor momento de nuestra vida, cuando renegamos de lo que somos y al final de toda nuestra existencia. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la realidad es que si el Señor es el alfa y es la omega, no hay nada en nosotros que podamos hacer que le pueda sorprender. Es decir, si nuestro Señor sabe nuestro principio y también sabe nuestro final, porque no hay nada que se escape a Él, ¿qué somos nosotros para querer impresionarle, ¿no? Yo me acuerdo en los cultos de jóvenes, más de adolescentes, decíamos, Señor, ahora sí que no te voy a fallar, ahora sí que no. Ahora sí que no, esta vez sí que no voy a estar orando siempre. Y lo hacíamos además mucho con la iglesia en general a principio de año. Este año, Señor, este año sí que voy a orar. Este año voy a encontrar lo mejor de ti. 2 días después estábamos ya otra vez llorando arrepentidos, Señor. Ya te fallo otra vez, Señor. He vuelto otra vez a las andadas, Señor. Sin embargo, nosotros nos impresionamos a nosotros mismos y decimos, ya está, ahora sí que me voy a portar bien porque ya entendí, Señor, que estoy alineado. Y queremos como sorprendernos a nosotros pensando que podemos sorprender a Dios. Pero Dios ya sabe ya al final del cuento. Es más, Dios sabe incluso el final del cuento en la vida de nuestros propios hermanos, en la vida de nuestra familia. Nosotros, ahora que se casó mi hermano, ya hemos llegado 3 de 4 a la meta. 3 de 4 nos hemos casado ya. 3 de los 4 hermanos. Solo queda uno, el más pequeño de todos. Y resulta que, claro, él está ahora en una etapa en la que está experimentando como otro tipo de madurez, otro tipo de independencia, ya no depende de casa. Entonces, tiene como otra actitud. Como todos cuando empezamos por primera vez a ver que teníamos algo de dinero, que lo empezábamos a ganar, que ya si quería ir al cine ya no dependía de si mi mamá me daba 10 o 20 euros, sino que yo iba cuando quería. Entonces, me acuerdo que creo que hablaba con mi madre, no, con mi hermano, y era en plan, bueno, si al final, aunque estemos en un periodo, o por ejemplo mi hermano esté en un periodo en el que está concentrado en un montón de cosas que parecieran que el reino de Dios, buscar el reino de Dios a lo mejor no está ahí, realmente la realidad es que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que venga el Señor. Nuestros amigos, gente de la iglesia, pensemos en cualquiera de nosotros, desde Franklin hasta Dayana, Daniela o el pastor o mi persona. Hemos estado en momentos de nuestra vida donde hemos estado muy a tope y hemos estado en momentos donde hemos sentido un gran pesar. Pero en ninguno de esos momentos el Señor ha dejado de trabajar y de obrar en nosotros. Incluso cuando nosotros a veces hemos querido desatendernos o desentendernos de lo que Dios está haciendo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta el día de Jesús. No podemos sorprender al Señor porque Él conoce muy profundo nuestros corazones y Él conoce muy profundo nuestras intenciones. No hay nada, Señor, que podamos decir delante de ti que tú ya no sepas. La verdad es que Dios está trabajando en mi vida. ¿Podemos decir esto? Dios, diga conmigo, Dios está trabajando en mi vida todo el tiempo. Dios está trabajando en mi vida todo el tiempo. Y a lo mejor incluso esto, como tarea para la casa, le comisiono a que se lo pueda decir a alguien esta semana. A su hijo, a su hija, a su hermano, a su tío, a su abuelita, a quien sea. Pero dígale, Dios,
quiero decirte una cosa, Dios está trabajando en tu vida y además todo el tiempo, incluso cuando tú piensas que no. Cuando estoy en mi peak o cuando estoy en mi prime, Dios está ahí. Pero cuando estoy entre que sí y entre que no, había una canción, un merengue ahí cristiano, decía, entre que sí y entre que no, con un pie adelante y con otro medio atrás, también Dios está ahí. Cuando estoy ni fu ni fa, que siento que ni chicha ni limoná. Por ahí había un cantante de reggaetón cristiano que decía, por ahí, ten cuidado con los anfibios, que hoy están calientes y mañana están tibios. Incluso cuando estoy en el peor momento de mi vida, Dios está ahí. ¿Y saben qué? Al final todo esto que les estoy contando es para llegar a este punto. Es para llegar de que, para mantenernos en esa línea y para poder tener la expectativa de que Dios está haciendo algo en nosotros y en los demás, necesitamos algo que es muy bonito y que hoy lo vamos como un poco a profundizar sobre ello. Creo que muy por encima, pero creo que nos va a servir por lo menos para quitar ciertos filtros, que es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. Porque somos pacientes, y es más, le voy a decir una cosa, somos más pacientes de lo que creemos incluso, Creo que de los que estamos aquí y de los que están casi todo el mundo en el mundo cristiano, de la gente que yo he podido conocer, algo de lo que siempre la gente se desliga es, bueno, yo es que no soy muy paciente. No, es que precisamente la paciencia no es mi don. Es que precisamente, mira, tengo muchas cosas, pero es que la paciencia es algo que me falla. Y no conozco a nadie todavía que diga, yo soy bastante paciente, la verdad. Alguno habrá por ahí. Pero mire lo que dice el Salmo, capítulo 40, el verso 1. Vamos para allá. Salmos 40, el verso 1. Y dice lo siguiente. Una versión clásica dice pacientemente. La Nueva Traducción Viviente dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Una versión más clásica dice, Él se inclinó hacia mí. Y dice, me sacó del foso, de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me encanta este verso, Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y por ello, por consiguiente, pondrán su confianza en el Señor. Qué alegría, Señor, es confiar en ti. Continúa el Salmo. ¿Saben qué? Nuestro tiempo, el tiempo en el que nosotros vivimos está en manos del Señor. Lo dice al menos así la Biblia. En Eclesiastés, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y además lo dice que todo en la vida, absolutamente todo, tiene su tiempo. Y hace un resumen de casi todas las experiencias que tenemos como seres humanos. El tiempo de Dios está en las manos de Dios. Yo me he dado cuenta de una cosa. A nosotros nos encanta ver una película que se llama El Señor de los Anillos, de Tolkien. Y en la película pasa todo muy deprisa. Los protagonistas empiezan una historia por la mañana, por la noche resulta que se encuentran con otro amigo, esa misma noche les ataca un enemigo y esa misma madrugada, después de ser atacados por el enemigo, llegan a donde la persona que les da la cura. Y en ese mismo día que el Señor le da la cura tienen un concilio mundial con todos los grandes gobernadores de la tierra y después, justo después de ese concilio, inician una gran aventura otra vez para poder hacer la misión que tenían que desarrollar. Entonces todo pasa, claro, en 1 hora y media, en 2 horas que puede durar la película, pues todo va fluyendo rápido, ¿no? Entonces tú te haces la imagen. Bueno, yo me estoy leyendo el libro, aparte, como un hobby. Cuando me leo el libro me doy cuenta de que entre una cosa y otra, entre una escena y otra, que la veo en 30 segundos, pues pasan como 20 años.
O sea, en el libro, en la película, lo que pasa en 2 días, en el libro pasa en 30 y pico años. Y luego cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, Pablo, desde el momento en el que Jesús se le presenta, hasta el momento en el que inicia su primer viaje misionero, cuando es reconocido por el resto de la asamblea, dicen que pasan unos 14, 17 años. 14 y 17 años. Como que Franklin el Señor lo llamó hoy y digamos, bueno, ¿qué pasó con Franklin? No, Franklin ahí está entrenando CrossFit. Y el próximo año, mire, ¿qué pasó cuando está Franklin? No, ahí está de viaje por no sé ya qué país te falta por visitar. Alguno, por ahí seguro. Está por ahí en Rusia. Y el siguiente año, oye, Franklin, ¿qué fue de Franklin y tal? No, por ahí está surfeando y tal. Imagínense, 14 y 17 años. ¿Qué pasó con Arielito? ¿Dónde está? Pues por ahí lo vi, ahí estaba trabajando. Abraham, desde que recibió la promesa hasta que la vio cumplida, su hijo, pasaron como 25 años. Lo llamó a los 75 años y a los 100 años concibió Abraham a Isaac. Moisés sí que me da pereza y todo. 40 años estuvo ahí, en Madián, 40 años, ¿eh? Nosotros en 40 años, imagínense, 40 años, ni yo tengo 40 años, toda mi vida más 8 años más 8 años más. 40 años. O sea, ¿usted se imagina si tuviéramos aquí a Moisés, si Dios estuviera aquí tratando con Moisés? Diríamos de todo de Moisés. No, está estancado Moisés, Moisés lleva tiempo estancado. No, él quiere, pero no. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo va Abraham? Que dijo que iba a tener un hijo. No, míralo, ¿qué? ¿Tú le has visto los bracitos a Abraham? Eso no da para más. ¿Cómo va a cargar un niño? No puede. No, tiene ganas, él tiene ganas, pero luego el compromiso le cuesta un poco. ¿Qué diríamos de Jacob? Que siempre cuando hablo de Jacob me acuerdo de José. No sé por qué ya te asocio a Jacob. 14 años para el amor de su vida. 7 años, un engaño, 7 años más. ¿Usted se imagina que viene Maxi y nos dice, no, que voy a esperar 14 años por... Le decimos de todo. Tío, ¿cómo que 14 años, tío? Tío, un poco de respeto por ti mismo, tío. Esa chica no te quiere. ¿Cómo vas detrás de él? Te están engañando, esa familia no te conviene. No, pero es que Dios es la que yo amo y creo que Dios... Maxi, ¿cuánto tiempo ha pasado? 7 años. ¿Y cuánto vas a esperar? No, 7 años más. No, papá. No te lo digo como amigo. ¿Cuánto tiempo hace desde que Dios nos llamó, desde que Dios nos prometió algo hasta que estamos empezando a ver algo cumplido? ¿Cuánto tiempo hace desde que Dios nos dio una palabra y de pronto plantó ese sueño en nuestro corazón? ¿Y en qué punto nos hemos encontrado? Porque aquí hemos visto ejemplos de cuántos años han pasado, pero cuántos años han pasado o están pasando en nuestra vida, donde nos sentimos como el anfibio que nombraba antes, o ni fu ni fa. Por eso es que necesitamos trabajar y ser conscientes de la paciencia, tal como el salmista lo pudo reconocer. Fue con paciencia que yo pude esperar al Señor. Fue con paciencia. Y entonces, ¿qué entendemos por paciencia? Paciencia viene de una palabra muy antigua que se llama pat, y esa palabra significa soportar. Y definimos la paciencia como la capacidad de perseverar, o al menos yo la defino así, la capacidad de permanecer en un proceso de cambio. No la capacidad de perseverar y permanecer en un punto de nuestra vida o en un estado en nuestra vida, sino permanecer en el proceso de cambio. Si nosotros estamos en un punto en el que estamos esperando con paciencia y tenemos esa capacidad, pero no estamos siendo conscientes de los cambios, entonces eso no es paciencia, eso es otra cosa. Pero cuando somos conscientes de que Dios está trabajando en nosotros, como lo decíamos desde el principio, y somos capaces de perseverar y poder decir, no veo nada a día de hoy, pero Señor, yo pacientemente espero en ti, porque sé, como le dije al principio, Dios está trabajando en mi vida. Y los hice repetir todo el tiempo. Es más, esto es que lo tenemos que compartir con otra persona. Dios está trabajando en tu vida todo el tiempo. Yo se lo tuve que decir a los chicos con los que estuvimos con los que estuve el martes.
¿Por qué reniegas? ¿Por qué dices que Dios? ¿Por qué lo decimos? Claro, gran culpa la tenemos la historia de la iglesia, que hemos constantemente separado, queriendo separar la vida secular de la vida cristiana. Y de pronto, si vengo todos los días, los domingos a la iglesia, es porque estoy bien. Y el Señor está conmigo y fuertemente y va a cumplir su promesa. Si vengo todos los domingos, pero resulta que estoy en la adolescencia, estoy en cualquier etapa de mi vida y resulta que falto de pronto que, no, mira, que no vino al culto, eso es mala señal. Además yo lo vi el sábado, yo lo vi que subió una foto por ahí y hoy, eso es mala señal, ¿eh? A ver qué va a pasar. Dios está trabajando en mi vida y en nuestra vida todo el tiempo, incluso a pesar de nosotros mismos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces es imposible que querramos separar nuestra vida de lo que Dios está haciendo con otra cosa que estemos experimentando. Esto va a traer frustración constantemente. Si yo en mi vida digo, Dios está aquí, pero bueno, yo no sé si Dios, yo tengo que dar este paso porque a lo mejor Dios, entonces estoy teniendo un gran problema. Y es muy probablemente que me vaya a generar una inconstancia y una frustración. Porque así lo dice el libro de Santiago. Jesús, entre los grandes milagros que hizo, y todos los que ya conocemos, hubo algo que Jesús no hizo con sus discípulos. A pesar de que ellos fueron testigos de un montón de cosas, Jesús nunca transformó el carácter de ellos con un chispitear los dedos o con una oración. Jesús hizo un montón de cosas extraordinarias, desde transformar el agua en vino, levantar paralíticos, levantar cojos, sanar leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás le dijo a Pedro, a partir de ahora se va a acabar tu tontería y tu melancolía, y se va a acabar tu inquietud y esa pasión y esa agresividad que tienes. En el nombre de Jesús, Jesús diría, en mi nombre, ya, se acabó. Jamás. ¿Jesús qué hizo? Caminó con él desde el momento en el que le llamó. 3 años y medio aproximadamente, caminando con Pedro, incluso hasta el final de sus días. Incluso siendo consciente de todo. Con Mateo Leví, más de lo mismo. No le dijo, a partir de ahora no vas a ambicionar nunca más nada, se acabó la codicia. A partir de ahora se acabaron... No. 3 años y medio trabajando juntos, con el que querían sitios en la mesa. 3 años y medio trabajando y procesándose juntos. Con Pedro, con Juan, con todos. 3 años pasó entrenando su vida junto con ellos, siendo Dios y pudiendo cambiar las cosas. ¿Por qué entonces? Si Jesús tiene ese gesto, esa actitud de reconocer que en los demás Dios está obrando, ¿por qué nosotros no somos capaces de reconocer que Dios está obrando en las personas que están a nuestro lado? Y no somos capaces de caminar con ellos y entrenarnos junto con ellos. Y poder decirle, no, Pedro, tú no eres Pedro, tú no eres Simón, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Palabras de bendición. Tal vez es porque es más fácil perder la paciencia y etiquetarles y decir, mira, Pedro, aunque andes en esos malos pasos, cuídate, Pedro. Pórtate bien, Pedro, por favor. Pedro, estoy orando por ti, Pedro, por favor. No, yo sé quién eres tú, Pedro. A mí no me sorprende tu temperamento. El Señor está obrando contigo. ¿Cómo fue que dije? Dios está trabajando en tu vida todo el tiempo. Está trabajando en tu vida. ¿Por qué nos apresuramos a ello? ¿Por qué perdemos la paciencia fácilmente con nosotros mismos? Sabiendo de que estamos caminando con Jesús y estamos siendo entrenados por Él. ¿Saben qué? Yo a veces me siento culpable porque digo, tío, no estoy a la altura, lo estoy haciendo mal. Y luego esta semana me pasó, cuando me pasó lo de la lluvia, que me mojé entero y me salían todas las cosas mal. Luego tenía que ir al campamento, prediqué por la mañana, estuve comiendo, volví otra vez rápido a trabajar a tope, durmiendo pocas horas de sueño, con un montón de cansancio, pero tenía que seguir trabajando porque tenía que trabajar. Trabajé 2 horas rápido mientras Dani se preparaba y luego llegué otra vez a la casa y dije, voy a repartir, tengo aquí 10 paquetes. Y le dije a Dani, bueno, me quedan 20 minutos, me voy a repartir estos 10 paquetes. Me fui otra vez a repartir esos 10 paquetes, luego llegué al campamento, no había cogido cholas, no había cogido nada.
corriendo a las carreras porque luego tenía que predicar y donde tenía las notas, donde no encontraba las notas, salí, luego llegué al campamento porque tenía que ministrar por la noche, además iba a hablar del Espíritu Santo, yo sabía que tenía que ministrar, tenía que estar concentrado, enfocado y todas las cosas, y de pronto llevaba acarreando todo eso. Y yo diciendo, pero Señor, madre mía, ¿y eso que te sirvo? ¿Y eso que quiero hacer las cosas bien? ¿Y eso que me estoy esforzando por ti? Y de pronto empecé a decir, es que será que a lo mejor yo no estoy a la altura. En mi mente empecé yo a juzgarme a mí mismo. Claro, como lo hacemos con Pedro, como lo hacemos con Juan, como lo hacemos con Anita, como lo hacemos con... Y lo empecé a hacer conmigo mismo. Es que ¿para qué te metes en estos fregados si tú sabes que tú no puedes, no estás para estos fregados? Pues resulta que un día después, claro, es que se nos olvida, se nos olvida constantemente. Un día después, yo de llevar tiempo sin escuchar nada de música, pues puse una canción de hace muchos años atrás. Ahora luego la vamos a poner otra vez para que la escuchen ustedes también, pero al final la canción, el coro decía, solo déjame mirarte cara a cara y perder en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque solo quiero verte cara a cara. Y la canción empezaba, él decía, solamente una palabra, solamente una oración, solo tengo una petición. Dice, no me importa el lugar que en la mesa he de tener, ni tampoco me importa la corona o el color de la corona que tendré, si es que la llego a ganar. Al final nada de eso me importa. Dice, la única petición es poder estar contigo, al menos un ratito, y de forma muy íntima poder verte cara a cara. Es lo único que queremos, Jesús. Yo le dije que quiero más de la presencia del Señor y queremos más de la presencia del Señor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen perder la paciencia, que nos rompen por dentro, que nos hacen renegar de todas las cosas? Pero cuando queremos más del Señor, podemos decir, Señor, a pesar de todo esto, mírame, soy un desastre, pero pacientemente, con paciencia espero que tú me ayudes a que fijes tu mirada en mí y escuches mi clamor, escucha mi queja, escucha lo que tengo que decir. Tú te encargarás de todo. Estoy en el foso de desesperación, del lodo, del fango, en todo, estoy todo de la peor forma que puede estar alguien, pero con paciencia yo espero por ti. ¿Por qué es tan importante la paciencia? He entendido 3 cosas, así muy breves, solo 3 puntos nada más, muy facilitos, para que podamos terminar y podamos orar juntos. Lo que quiero decirte lo primero es que eres más paciente de lo que crees. Aunque tú piensas que eres un impaciente, tal vez hoy es el día en el que puedas empezar a cambiar tu lenguaje y puedas decir, no, realmente soy paciente. Lo que pasa es que soy un inquieto. Porque la paciencia no implica la inactividad ni el quedarse quieto. Es más, ser pacientes, es decir, perseverar y permanecer en un proceso de cambio, obligatoriamente nos tiene que mover a buscar alternativas. Es decir, cuando yo soy paciente y el Señor me está procesando, yo tengo que tener la capacidad de ser consciente de mi propio estado. Si nosotros estamos siendo procesados por cualquier situación que nos pueda pasar y esperamos pacientemente, entonces, por consiguiente, tenemos que ser capaces de reflexionar sobre nuestro estado y ver cuál es la alternativa de este foso de desesperación, de este lado, de este agujero lleno de fango en el que me siento que estoy. Si yo digo, bueno, Señor, voy a esperar por ti, pero mi impaciencia, es decir, no hago nada, simplemente voy a esperar que pase. Entonces estamos siendo muy necios, porque aquel que no es capaz de reflexionar acerca de sí mismo y de lo que el Señor está haciendo, pues jamás va a ser consciente de una cosa que necesito cambiar. Necesito cambiar constantemente, porque paciencia es perseverar y permanecer en ese proceso de cambio. Entonces, dice la Biblia, Proverbios, capítulo 14, verso 29 y primer punto.
Ser paciente, como yo soy paciente, es repensar mi vocación y mi llamado. Es decir, el que es paciente, Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. Uy, este me rompió, ¿eh? Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento. Aquel que sabe esperar en un proceso de cambio discierne qué es lo que Dios está haciendo y cuáles son las áreas, las alternativas por las que por las que yo me tengo que mover. Si simplemente nos quedamos rezagados esperando a que las cosas cambien por sí mismas, pues bueno, difícilmente vamos a poder discernir lo que está sucediendo. Tenemos que ser conscientes y capaces de repensar nuestra vocación y nuestro llamado. Si yo estoy hoy aquí pacientemente esperando en este proceso de cambio, yo tengo que discernir por dónde el Señor me está llevando. ¿Cuál es la alternativa? Es como que vayamos buscando parking y de pronto digamos, ay, que no sale el parking, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me quedo quieto aquí y ya está? No. Uno dice, no, vamos a buscar parking y se pone a buscar y empieza a estar pendiente la calle de abajo, de tal, y Lucas pendiente de la calle de aquí, José, tú mira por allá y yo voy a mirar para acá y algo vamos a encontrar. Porque el que es paciente muestra gran discernimiento. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el punto en el que tú estás? A lo que sabes que Dios te está llamando. Tal vez tenemos que reasignar, tenemos que redescubrir una vez más qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Si el Señor te está diciendo A, B, C, pero tú te quedaste de que en un momento de tu vida caminaste por el A1, A2, pues entonces vamos a tener un gran problema, porque nos vamos a desesperar y frustrar. Ser paciente genera discernimiento. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8. Mire lo que dice. Un texto muy bonito. Romanos, capítulo 8, desde el verso 18. Dice lo siguiente. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Por eso somos pacientes. Pues toda la creación, miren, la creación espera con anhelo el día del futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y dice, pero pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos una esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Es decir, nosotros esperamos con paciencia y con confianza todo aquello que acabamos de leer. Pero mire lo que dice después. Además, verso 26, el Espíritu Santo, en este periodo de espera con paciencia y confianza, es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora entiendo, yo decía, porque yo me estaba desesperando y tal en el lado de los paquetes, y de pronto cuando escuché una canción, qué importante es lo que escuchamos y lo que el Espíritu de Dios me estaba ministrando. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y luego el último verso, el verso 28 que quería leerles, es el verso que continúa a continuación. Luego dice, y el Padre, quien conoce a cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios, y lo mismo que le dije al principio, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo nos ayuda al final para bien. Número 2, ser paciente es repensar acerca de nuestra postura de servicio.
ser paciente es repensar y pasar de una actitud tal vez que pudiera ser más inactiva o más pasiva a una que es completamente activa. Es decir, cuando somos pacientes en lo que Dios está haciendo en nosotros, estamos recibiendo un servicio, estamos recibiendo el favor de Dios, somos ministrados, pero al mismo tiempo esto nos impulsa en el proceso del cambio a poder servir a otros. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 13, y que lo podamos ver con este ejemplo que encontré. Mientras los discípulos seguían luchando con todas sus cosas, con todos sus problemas de carácter, de actitud, de situaciones difíciles, situaciones complicadas, en el momento más cumbre de todo esto, perseverando ellos, siendo entrenados con Jesús mientras eran acompañados por Jesús, en el momento cumbre, capítulo 13, el verso 7, dice lo siguiente, una escena que todos conocemos. Dice... luego comenzó, el verso 4, dice, así que se levantó de la mesa Jesús, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó Jesús a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero algún día lo entenderás. ¿Cuántas veces nosotros, poniéndonos en el lugar de Pedro, con todas nuestras movidas, y de pronto viene Jesús y nos sirve, y vemos el favor de Dios, y vemos su bendición, y claro, lo primero que viene a nosotros es que esto yo no lo merezco, y Jesús nos dice, no entiendes lo que yo hago, pero ya lo entenderás algún día. Pedro protestó, no me vas a lavar los pies. Jesús le dice, si no te lavo, dice, no vas a pertenecerme. Pedro le dice, entonces lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Esto es muy, muy fuerte. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos en referencia a Judas. Pedro estaba reconociéndole, además, Jesús le está diciendo, no, yo te voy a lavar los pies, aunque tú no entiendes lo que... Y Pedro le dice, no, es que mira, tienes que lavarme completo, porque es que soy un desastre. Es que no solo los pies, es que todo mi ser. ¿Y qué le dice Jesús acerca de su propia identidad? No. El que se ha bañado bien, tú ya estás limpio. Solo los pies. Solo es... ya lo diario, lo cotidiano, lo más trascendente, lo más fuerte, lo más grande, lo inalcanzable, eso ya está hecho. Ya ha sido marcado ya por el Espíritu Santo. Ya me perteneces. Solo los pies, Pedro. Todavía había una diferencia en cómo nos veíamos, como lo estábamos hablando antes. Quiero leerles el último verso, el 13 y el 14. Dice, ustedes me llaman a mí maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es el ejemplo que nos deja Jesús. Cuando somos pacientes en el proceso de cambio, no solo somos conscientes de todo lo que Dios está haciendo con nosotros, sino que indiscutiblemente tenemos que aprender a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en el otro y poder servirle. No es simplemente, ay Dios, ¿hasta cuándo? Yo le decía a los chicos cuando hablábamos, decía, se acabó el tiempo de pensar, de estar esperando qué es lo que la iglesia o los líderes van a hacer por mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque vemos que hay alguien que a lo mejor está pasándolo mal. Y bueno, a ver, que Dios lo ayude, a ver si puedo hablar con el pastor. Vale, ¿qué es lo que yo estoy haciendo por servirle? Ser pacientes nos implica pasar de una postura de servidos a una postura de te voy a servir. Y por último, y termino con esto, y esta para mí es una de las una muy importante. En el proceso de la paciencia, cuando somos transformados y esperamos pacientemente al Señor, no caminamos solos, siempre caminamos con gente. Jesús nos habla del ejemplo
ejemplo. Lo dice en el verso 15, este es el ejemplo que yo les he dado y es el ejemplo que reciben los discípulos para al mismo tiempo reproducir ellos como ejemplo para otros. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que existe este patrón. Moisés tenía a Josué, Elías tenía a Eliseo, Natán tenía a David, Pablo tenía a Timoteo, tenía a Filemón, y todos reproducían el ejemplo que tenían de otros. Es decir, todos empezaron teniendo un referente para luego ser referente y una referencia para otros. Yo te pregunto, a día de hoy, ¿quiénes son las personas a quien tú más admiras? ¿A quién admiras? Y esto lo pregunto porque a menudo hacemos caso omiso de esto. Hay un montón de estudios, pero bueno, solo los menciono. Hay un montón de estudios que dicen de que nosotros vamos adoptando cosas del círculo con el que nos relacionamos habitualmente. De hecho, hay un dicho que dice, si son 4 amigos, 3 son borrachos, más probable es que el cuarto borracho termine siendo tú. Y luego dicen, y si son 4 amigos y 3 son ricos, tú no eres rico todavía, pero lo más probable es que el cuarto rico vayas a ser tú. Y bueno, esto solo es un dicho popular. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, que el hierro con el hierro se afila. Y la Biblia hace constantemente una alusión a la importancia que existe en la comunidad, en el ejemplo, en las referencias, en el tú a tú, en el somos nosotros, en el cuerpo. Es decir, ¿a quién admiras? ¿Quiénes son las personas que tú tienes como referentes? Y si no las tienes, ¿por qué no las tienes? Yo sé que yo necesito, porque quiero seguir avanzando, admirar a personas. Y necesito tener referentes en mi vida. Referente no significa que simplemente, yo ahora voy a ser igual que esa persona. Significa de que tengo algo que copiar, que admirar de esa persona y que esto me va a contribuir a mí. Y me he propuesto incluso ser más intencional sobre esto en mi vida personal, porque quiero aprender más de otras personas. Quiero que nos pongamos ya de pie, vamos a orar. Lo más interesante que me ha llamado la atención mientras he estudiado acerca de la paciencia, es que la paciencia no se corrige, el ser paciente o no se corrige simplemente con controlar determinadas emociones o con controlar incluso determinados pensamientos, incluso determinadas actitudes, sino que la paciencia, uno de los grandes métodos y herramientas para poder trabajarlo es detenerse para visionar qué es lo que está pasando y así encontrar el mejor camino hacia un proceso mayor. Es decir, la paciencia no la voy a corregir intentando decir, ya no voy a controlar esta impaciencia, voy a controlar esto, lo voy a intentar controlar, voy a respirar profundo y voy a intentar controlar esta emoción que tengo de impaciencia, o voy a intentar controlar mis pensamientos, porque tengo que controlar mis pensamientos, voy a intentar tal. La forma es detenerse a visionar, tal como nos lo decía el salmista, y ver qué está pasando, qué es lo que Dios está haciendo. Y así encaminarnos hacia un proceso mayor. Necesitamos ser pacientes, así que vamos a hacer una oración sobre esto. Señor, yo te doy las gracias, Señor, en esta mañana te doy las gracias porque tú nos hablas. Te doy las gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nosotros más de lo que nosotros podemos ser conscientes. Tú estás trabajando en nosotros incluso cuando nosotros no lo vemos o pensamos que no lo vemos. Gracias porque tú estás trabajando en nosotros, incluso a pesar de mí mismo, incluso a pesar de mi falta de consistencia o de contundencia, incluso a pesar, Señor, de mis debilidades o incluso a pesar de cualquier error que ahora mismo podamos tener, Señor, y que podamos a lo mejor ponerlo como excusa. Realmente tú estás trabajando con mi vida y te doy las gracias por eso, Señor. Señor, yo en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tu presencia inunde, Señor, nuestra vida y que inunde la vida de mis hermanos, Señor.
Yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu presencia esté con ellos, Señor, y que ellos pacientemente puedan esperar, Señor, lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Que tal como pacientemente, Señor, fue procesado Pablo, Moisés, Abraham y tantos personajes que hoy conocemos, Señor, que nuestras vidas también, Señor, puedan seguir siendo procesadas, Señor. Yo te pido que toda etiqueta, Señor, toda mentira en nuestro lenguaje, todo, Señor, lo que pronunciemos o digamos, o incluso, Señor, pensemos, Señor, que sea en contra, Señor, al proceso de cambio que tú estás teniendo en nosotros o en la vida de mis hermanos, sea roto y cancelado en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prestos, Señor, para oír y tardos, Señor, para emitir un juicio. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos todo el tiempo, Señor, a discernir, como dice tu palabra, lo que estás haciendo, Señor, y no adelantarnos, Señor, a querer nosotros etiquetar la situación, Señor, con nuestras palabras o con lo que nosotros podemos ver, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, nos pueda acompañar en estos días. Yo te pido que tu presencia esté con nosotros, Señor, que nos inquietes, Espíritu Santo, que nos inquietes por la noche o por el día, que nos atraiga, Señor, en algún momento, para que podamos, Señor, verte cara a cara, Señor, como lo dice la canción. Que no haya nada más que anhelemos, más que tu rostro, más que verte a ti, Señor, y que podamos permanecer en ello, Padre. Te doy las gracias, Señor. Pon y conéctanos, Señor, con personas en nuestra vida que sean un referente. Conéctanos, Señor, con personas, Señor, a las que podamos admirar y que podamos, Señor, imitar el ejemplo, Señor, que ellos, Señor, han imitado de ti, Señor. Yo te doy las gracias por eso, Señor. Conéctanos, Señor, con personas, Señor, que nos ayuden a seguir creciendo y edificar en tu reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.